buenas a todos, en este vídeo vamos a aclarar una duda que puede que alguno de vosotros os hayáis preguntado alguna vez a la hora de leer un cómic. Y es, ¿cómo es posible que cojamos un cómic de los años 70, veamos por ejemplo, yo que sé, al Capitán América, y cojamos ahora un cómic de 2015 y el Capitán América no haya envejecido prácticamente nada? Bien, esto es muy sencillo, es que Marvel tiene su propia línea temporal, pero ojito que los personajes sí envejecen, lo que pasa que el cambio de tiempo es diferente. En este vídeo vamos a explicar todo esto del tiempo en Marvel. Así que dicho esto, comencemos. El tiempo en Marvel tiene su propia naturaleza. Esto se debe a que rara vez se ha reiniciado la continuidad en el universo Marvel, simplemente en ciertos aspectos o hay algún que otro problema que ahora debatiremos. Pero el caso es que el tiempo mantiene una continuidad. El tiempo es una faceta de las más curiosas que tenemos respecto a las historias de superhéroes y también es un paradigma bastante complejo. La primera aparición de los personajes de Marvel se llevó a cabo con los Cuatro Fantásticos en 1961 y esta fue la primera familia de Marvel. Y es que nos podemos preguntar cómo personajes tan antiguos como el Castigador o incluso el propio Magneto, que fue víctima de los campos de concentración, sigue aún tan igual como en aquella época de los años 50. Pues bien, a diferencia de los cómics de DC, que también tienen sus propias reglas de tiempo, Marvel ha hecho menos reboot, por lo tanto su línea temporal está menos afectada y transversada. Desde 1960 la Casa de la Idea apenas ha corregido varias cositas de sus historias. Una buena parte de los casos es la fórmula utilizada por el retcon o la retrocontinuidad. Es lo que comúnmente conocemos como el hecho de que esto ha ocurrido porque lo ha hecho una fuente mágica, por lo tanto no se afecta a lo que ha ocurrido y volvemos al pasado. Y seguimos con esa continuidad que teníamos antes. ¿Y lo que hemos vivido? Pues no ha ocurrido, es producto de magia, hechicería, sueños, etc. Pero vamos a la parte más oficial, y es que Marvel tiene un extraño cómputo de tiempo dentro de sus cómics. Desde el año 2008 Marvel hizo oficial que el ratio del paso del tiempo era de 4:1. Esto quiere decir que 4 años en la realidad corresponden a un año en el cómic. Por lo tanto, el año 1 de la historia de Marvel ocurre desde 1961 hasta 1965, el año 2 de 1965 a 1969, así hasta más o menos la época actual, que sería el año 15 de 2017 a 2021. Por lo tanto, podemos decir que los personajes de Marvel de hoy tienen simplemente 15 años en su trayectoria. Un peso que, bueno, a algunos puede que se note más, pero otros no tanto, ya que en la edad adulta es verdad que se puede conservar uno más o menos bien. Por lo tanto, tenemos cosas como la saga de Thanos que ocurrieron en verdad en el año 4 y las Secret Wars que ocurrieron en el año 6. Entre un evento y otro simplemente pasaron 2 años en el universo del cómic, pero fueron 8 años en la vida real. Aunque es verdad que esto no es del todo exacto, ya que hay fechas que no nos cuadran del todo. Por ejemplo, el paradigma del descuadre de fechas en la etapa de Chris Claremont en los X-Men. El autor trató de mantener una cronología más realista para los personajes desde el momento en el que se hizo cargo de los mutantes. De ese modo, Jean Grey dejaría en 1974 el grupo con tan solo 18 años, aunque en 1980 moriría con el Fénix con 24 años. Esto es verdad que nos cuadra un poquito la estructura que os acabo de plantear, pero bueno, es Chris Claremont y vamos a permitírselo. De la misma manera, la edad de Magneto tampoco resulta muy coherente a día de hoy, a pesar de que se ha aceptado las edades propuestas por Bryan Singer en las películas de X-Men. De esta forma, Eric Magnus Blanchard sería un preadolescente durante el Holocausto, aunque supuestamente conoció a su primera esposa en los campos de exterminio. Algunos artistas también enmascararon este ambiente del tiempo con otras líneas o sellos editoriales, como por ejemplo Marvel Knight, el Castigador, donde Garth Ennis reinventó un poquito este concepto del Castigador y se aprovechó de que fuese otra línea un poquito más adulta, permitiéndose también apartar la cronología anterior y cambiar un poquito el aspecto del tiempo para este personaje. También podemos destacar otro tipo de cronología. Hay una cronología no oficial que señala las aventuras de los Vengadores como eje del paso del tiempo narrativo en los cómics. Esto quiere decir que comenzaría abarcando un primer año de aventuras que comprenderían los 26 primeros números de Vengadores y se irían dilatando en el tiempo poco a poco. De la misma manera, hay otro cómputo basado para los X-Men, a los que se toma como patrón para medir el tiempo en Marvel. Esta cronología trata de ser más fiel a los parámetros de Chris Claremont y Roy Thomas durante los años 70.
Y el último cómputo de tiempo que se toma para Marvel es el de Spider-Man y los Cuatro Fantásticos, como base del paso del tiempo. Se trata de una cronología bastante peculiar, y es que su autor es el novelista Troy D. Smith, y se resumiría de la siguiente forma. El año 1 es 1961 y 1962, con la llegada de los Cuatro Fantásticos y también la aparición de Spider-Man. El año 2 sería 1963 y 1964, donde Peter entra en la preparatoria y aparecen casi todos los héroes. Luego pasamos por la boda de Sue Storm y Reed Richards, nace Franklin Richards, aparece el Doctor Strange y funda los Defensores ya en 1972, llegamos a 1973, muere Gwen Stacy, posteriormente Peter Parker se gradúa en la facultad y llegamos ya a la década de los 80, donde tenemos el primer año de posgraduado junto con la muerte del Capitán Marvel. Finales de los 80 llegan Secret Wars y la boda de Peter Parker y Mary Jane. En la primera parte de 1991 llega Venom y tenemos la última cacería de Kraven. En el año 1996 aparecía ya la saga del clon y la saga de Onslaught. A principios de los años 2000 tenemos la destrucción de Genosha y siempre Vengadores. En el 2002-2006 los Vengadores desunidos, Dinastía M y Civil War. Y más o menos ya la recta final y actual, el final de la Civil War, un día más y lo que viene siendo esta actualidad. Y bien, con esto acaba esta explicación del tiempo en el universo Marvel. La verdad es que es un ámbito muy complejo de estudio y de explicación, esto de explicaros cómo funciona el tiempo dentro de un cómic. Es algo muy relevante. Como digo, el cómputo más oficial que se puede coger es ese de 4-1. Y bien, con todo esto espero que ahora hayáis comprendido un poquito más cómo funciona esto, el por qué vuestros personajes de siempre no envejecen o no envejecen de la forma habitual. Dejadme en comentarios todo lo que pensáis sobre este tipo de vídeos, si os gusta conocer más cositas sobre estas incógnitas del universo Marvel, y nos vemos en el próximo vídeo con más curiosidades. ¡Hasta pronto!